Era sábado 19 de julio de 1952 en el Aeropuerto Nacional de Washington, D.C. Era una noche muy tranquila, sin embargo, todo se ve interrumpido cuando el controlador aéreo Harry Barnes detecta 7 objetos no identificados volando a 24 kilómetros al sur de la ciudad, y los objetos se dirigen directamente al corazón del gobierno de Estados Unidos, volando a aproximadamente 11.000 kilómetros por hora, 10 veces más veloces que cualquier avión o jet conocido en cualquier parte del planeta en ese momento. Al mismo tiempo, la base aérea Andrews, a solo unos 15 kilómetros del lugar, rastreaba los mismos objetos en la misma área, y además a ello, habían también pilotos que vieron los objetos o naves o lo que fuera, y lo más misterioso es que estos objetos estaban sobre el Capitolio y la Casa Blanca. Lo que veremos hoy tiene mucho que ver con este evento. Hablamos del pacto firmado en el año 1954 y que es posible que esté vigente aún hoy en día. Bienvenidos a Código de Acceso. Muchos presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica han estado involucrados con avistamientos de ovnis. Por ejemplo, en el 2023 Joe Biden mandó a derribar un objeto que hasta ahora no sabemos qué era, pero que el presidente Biden consideró necesario desaparecer del cielo. Oficialmente, el objeto cayó al mar y no fue recuperado. Otro caso se vio con el presidente Ronald Reagan, el 19 de septiembre de 1974 en California, Estados Unidos. Reagan junto a su equipo de seguridad aborda un avión Cessna con dirección a Bakersfield, con la intención de recaudar fondos para su campaña presidencial. Pero cuando el avión alcanza los 35.000 pies, el gobernador se asombra ante una misteriosa y luminosa esfera de luz que parece volar junto a su avión. El piloto sigue a la esfera por órdenes de Reagan, y al cabo de un momento la esfera pareció alargarse y desapareció del cielo. Así, en el año 1987, Ronald Reagan, en plena Guerra Fría, dio estas declaraciones en la ONU. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Esto nos hace pensar que si este presidente sabía algo más acerca de los extraterrestres y no lo dijera por alguna condición o tratado. Es posible, pero si analizamos una de sus iniciativas más controversiales, podremos ver algo interesante. Esta iniciativa se llamó la Guerra de las Galaxias, así es. Y no estoy hablando de algo fantasioso. Ahora mismo puedes acceder a cualquier motor de búsqueda y encontrarás que el 23 de marzo de 1983, el proyecto de iniciativa de defensa estratégica fue apodado como la Guerra de las Galaxias, y sí, fue firmado por el presidente Reagan. Su propósito declarado era poner armas defensivas en el espacio para impedir un ataque soviético. Suena lógico, pero hay quienes piensan en que realmente se trataba de armar al planeta Tierra para que de pronto, si la presencia extraterrestre que ya se conocía de su existencia desde el año 1947, no olvidemos que fue con Roswell, se volvieran hostiles, tuviésemos al menos un equipo militar para resistir. Sin embargo, el proyecto fue disuelto en 1993, pero muchos investigadores creen que marcó la ruta para el siguiente paso en la defensa planetaria. Mira, el 24 de enero del 2020, el presidente Donald Trump revela el logo más reciente para la rama de los servicios armados, la Fuerza Espacial, o más conocida como la USSF. We must have American dominance in space. So important. Very importantly, I'm hereby directing the Department of Defense and Pentagon to immediately begin the process necessary to establish a Space Force as the 6th branch of the armed forces. That's a big statement. We are going to have the Air Force and we are going to have the Space Force. El impulso final para la iniciativa de defensa espacial llegó pocos meses después de que 3 videos militares de fenómenos aéreos no identificados circularan ampliamente en las redes. Bien, ahora es momento que volvamos a 1954, a justo 2 años después de la invasión OVNI que les comenté al inicio del video, cuando el general 5 estrellas Dwight Eisenhower
ya era presidente de los Estados Unidos. Eisenhower era un líder, un ejemplo a seguir, muy querido por el pueblo norteamericano. No olvidemos que ganó en 2 oportunidades la presidencia y por gran mayoría. Sin embargo, el 20 de febrero de 1954, Eisenhower llega a Palm Springs, California. Esta era una visita que no estaba programada. La Casa Blanca informó que eran unas vacaciones, pero algo extrañas, porque el presidente ya venía de un viaje de cacería de 5 días, e inmediatamente se dirigió a Palm Springs. Sin embargo, alrededor de las 10 de la noche, el presidente desapareció por un periodo de 12 horas. De hecho, un reportero ya estaba por enviar una historia sobre la muerte del presidente, pero Eisenhower apareció a 160 kilómetros de distancia en una ceremonia religiosa en Los Ángeles, e indicó que su desaparición se debió a una cirugía dental de emergencia por un diente partido. Además, para demostrar que así era, dijo: miren, aquí está el dentista que me arregló el diente. Era algo gracioso, realmente. Esto ocurrió en Palm Springs, es decir, Eisenhower desaparece y aparece al otro día y dice que se le rompió un diente y que además tuvo que ir a la base aérea a que se lo arreglaran, porque era la única instalación donde había quien le arregle el diente. En fin, mire, todo esto suena muy extraño, ¿verdad? Entonces, el presidente Eisenhower estaba en la base de la Fuerza Aérea Edwards, a tan solo 2 horas y media de Palm Springs, arreglándose un diente. Sin embargo, hay documentos que señalan que la base aérea impidió el tráfico aéreo en la zona por 3 días. Tampoco se permitió el ingreso de personal no esencial, desde febrero 19 hasta febrero 21 de 1954, y coincidentemente esos fueron precisamente los días en que Eisenhower desapareció. Y es aquí donde nace la pregunta: ¿qué hacía verdaderamente Eisenhower en horas de la noche en la base aérea militar? Así, inmediatamente es que aparecen rumores y testigos de un encuentro entre el presidente Dwight Eisenhower junto a un selecto equipo militar y una raza de alienígenas, sí, una raza extraterrestre. Estos testigos afirman que Eisenhower se había reunido para hacer un pacto secreto con ellos. Ok, suena digamos algo increíble, pero quizás no. Mira, pocos años atrás de esta reunión había ocurrido el incidente Roswell, lo que habría generado el primer contacto con seres extraterrestres, digamos. En ese momento se concluye que efectivamente hay seres alienígenas y que no somos los únicos. Y siguiente había ocurrido lo de la famosa invasión OVNI en Washington, que les mencioné al inicio del video, en donde numerosos artefactos estuvieron sobrevolando el Capitolio y la Casa Blanca a velocidades que los aviones enviados por la Fuerza Aérea no tenían nada que hacer. Nunca se confirmó que eran estos objetos de manera fehaciente. Entonces, si unimos estos eventos ocurridos, nos damos cuenta que ya había habido varias aproximaciones con el fenómeno OVNI. Así que podría ser lógico que se pactara una reunión. Ok, hasta aquí podría uno pensar que hay algunas personas que se inventaron esto, pero podría ser que no. Mire, hay una afirmación que es importante mencionar de que esta reunión sí se llevó a cabo, y es dada por Bill Cooper, quien fue un teórico de la conspiración y que durante años presentó distintos reportajes que aseguraba muchas cosas bastante increíbles. Incluso fue el mismo que unos meses antes al fatídico 9/11 declaró a los oyentes de su programa llamado La Hora del Tiempo que Osama Bin Laden sería culpado de un gran atentado en la ciudad. Así es, él lo dijo, y lo dijo el 28 de junio de 2001, casi 3 meses antes del 9/11. Sin embargo, Cooper fue encontrado muerto a tiros el 5 de noviembre de 2001 en la puerta de su casa. Ok, Bill Cooper sostuvo que hacia 1953, después del incidente sobre Washington, se habría establecido una comunicación con seres no humanos. Esta comunicación habría sido posible usando señales de radio trabajadas a través de código binario. Obviamente esto para evitar ser captados por los cientos de radioescuchas que interceptaban las comunicaciones del gobierno en aquella época. Este contacto era básicamente que querían reunirse con el presidente de los Estados Unidos. Lo interesante aquí es que Bill Cooper aseguraba haber encontrado información sobre esta reunión
mientras trabajaba en algunos programas secretos para el ejército de los Estados Unidos. Pero a diferencia de muchos teóricos de conspiración, Bill Cooper realmente era un militar. Había sido parte del equipo de inteligencia naval del Comando del Pacífico. Era un oficial de inteligencia y como tal, tenía acceso o tuvo acceso a una gran cantidad de documentos confidenciales en los años 70. Y es este mismo William Bill Cooper que es quien asegura que el presidente Dwight Eisenhower se reunió entre el 20 y el 21 de febrero de 1954, él mismo, en persona, con alienígenas en el campo de pruebas Muroc, hoy la base aérea Edwards, cerca de Palm Springs, California. Cooper indica que en la primera reunión del 20 y 21 de febrero de 1954, Eisenhower se reunió con una raza de apariencia rubia, totalmente blancos y de gran altura, quienes venían en son de paz. Ellos no ofrecían tecnología, tampoco ofrecían armamento, nada de eso. Lo único que pedían era que desarmemos al planeta, es decir, que no tengamos armas nucleares, o sea, eliminar todas las armas nucleares y que ellos nos ayudarían a reconstituir el planeta ecológicamente y también socialmente. Además, otro dato importante es que ellos mencionaron que mantendrían a raya a los grises, la otra raza extraterrestre que ya les comentaré en breve. Sin embargo, en ese contexto en que los soviéticos ya contaban con armas nucleares y que otros países estaban en desarrollo también, es que Dwight Eisenhower no aceptó el trato y, de acuerdo a lo que Bill Cooper decía, es que simplemente se negaron a destruir el armamento nuclear, afirmando que esto significaría poner en riesgo a todo el planeta. Y en parte tenían razón, y no solamente porque los soviéticos tuvieran armas nucleares, sino que quizás la razón por la que querían desarmar es porque al menos en algo podrían servir estas armas en caso de un enfrentamiento con seres extraterrestres. Bien, tras este encuentro que según fuentes se llevó a cabo de forma telepática no verbal, estos seres no humanos blancos, altos y delgados habrían partido. No se llegó a un acuerdo en esa oportunidad. Sin embargo, hubo otros encuentros, pero esta vez ya no estaría al frente el presidente Eisenhower. Y es aquí donde entra el nombre John Lear, quien fue piloto de la CIA, así es, y voló aviones para la CIA entre 1967 y 1983. Es también uno de los creadores de la Lear Company, que fabrica jets ejecutivos. Es el mismo John Lear quien asegura que sí hubo una reunión entre Eisenhower y los extraterrestres altos y delgados, o también llamados los nórdicos. Pero Lear asegura que Eisenhower solo estuvo en la primera reunión y que además hubo otras reuniones que solo se realizaron con los militares. Así, en las demás reuniones los acuerdos se llegaron a realizar, pero con los grises. Pues la negociación con los nórdicos no fue posible porque pedían curiosamente eliminar nuestras armas nucleares, mientras que los grises no lo pedían. Además, los grises darían algunas tecnologías y otras cosas más, pero a cambio pedían una sola cosa: permiso para secuestrar personas, animales y tomar muestras de los seres vivos del planeta. Esto es lo que aseguraba Lear. Entonces vemos que hay varias personas de credibilidad que manifiestan que efectivamente el contacto entre Eisenhower y los seres no humanos se dio, pero que además el acuerdo sí se llegó a dar, pero en la base aérea Holloman con los seres grises. Esto en noviembre de 1954. El trato habría sido conocido entre las esferas de inteligencia y el control del acuerdo se habría asignado al programa Majestic 12, o también conocido como el MJ-12. Entonces, el acuerdo no era otra cosa que se autorizaba a los grises a tomar personas para realizar experimentos, tomar muestras y análisis, y que estas personas serían posteriormente devueltas. Además, informaría de las personas que habrían sido tomadas al Majestic 12. Este tratado tiene nombre propio y se conoce como el Tratado de Greada de 1954. Así es, el Tratado de Greada. Pero se sabe que este tratado debía ser confirmado o renovado cada 10 años, pero los grises no respetaron y siguieron secuestrando a personas a su antojo. Así, muchos regresaban como otros no,
Se llevaban animales, interactuaban a veces, incluso se sabe que hasta han atacado. Solamente fueron controlados porque finalmente los nórdicos aún seguían presentes y podían contenerlos. Poco tiempo después salta otro nombre, el coronel Philip Corso, quien trabajó en inteligencia militar de los Estados Unidos y quien sirviera en la Segunda Guerra Mundial, también en la Guerra de Corea, siendo condecorado en varias ocasiones, y quien además se unió en 1953 al Consejo de Seguridad Nacional del presidente Dwight Eisenhower. Y es el mismo quien en el año 1998 declararía que el acuerdo de Greada no era un acuerdo normal o como tal, sino era más bien una especie de rendición, porque se aceptaban los términos que habían puesto o impuesto los grises. Mire, Philip Corso no era un demente que estuviera fantaseando, sino todo lo contrario, era un militar de alto rango, con un grado de acceso a la información muy alto, y declaró que realmente era una rendición, pero que a cambio de ello se recibieron muchas tecnologías. Cabe mencionar que acuerdos similares a Greada fueron llevados en otros países. También suena misterioso y a veces hasta poco creíble, pero le diré que hasta hace poco la bisnieta de Eisenhower, de nombre Laura Eisenhower, habría declarado que su bisabuelo le había confirmado a su padre, a su madre y a ella misma que el acuerdo sí había existido, y lo peor de todo es que todo indica que el acuerdo aún hoy en día sigue estando vigente. Sin embargo, 2 meses después del acuerdo, el gobierno de Estados Unidos adoptó una política que establecía que cualquier información respecto a extraterrestres era un asunto de seguridad nacional y por lo tanto confidencial. Así que, a partir de ese momento, la posición oficial del gobierno con respecto a los seres extraterrestres es que no existen. Recientemente se han llevado a cabo varias audiencias sobre ovnis, o como se le llama ahora, FANIs, tanto en el Congreso como en la NASA, y lo que se puede ver es que estos temas salen cada vez más de las sombras. En este video les mencioné muchos datos y testimonios de personal militar de alto rango que al parecer están lejos de ser ilusos, sino que realmente tenían cómo llegar a obtener toda esta información. Hasta el próximo video.